Cordial saludo, bienvenidos. Mi nombre es Carolina Álvarez, soy médica especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia y docente de la misma universidad. Hoy vamos a hablar entonces de un tema muy importante en anticoncepción, que es la anticoncepción de emergencia. Recordemos que es como esa otra oportunidad que tienen las mujeres para evitar un embarazo no deseado, no planeado, cuando un método anticonceptivo falla o no pudieron utilizarlo. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo de la anticoncepción de emergencia es evitar ese embarazo no deseado después de esa relación sexual no protegida. Tenemos para esta anticoncepción de emergencia dos métodos grandes. Los métodos orales, que son métodos hormonales, y acá tenemos entonces el levonorgestrel, conocida comúnmente como la píldora del día después, que generalmente usamos una dosis única de 1.5 miligramos o dos dosis de 0.75 separadas por 12 horas. El acetato de ulipristal, que está menos disponible en nuestro medio, en dosis únicas de 30 miligramos, y el método Yuspe, pues que tiene una menor eficacia, pero que podemos utilizarlo cuando no tengamos disponibilidad de ningún otro método. Recordemos que lo hacemos con píldoras anticonceptivas combinadas, con 30 microgramos de tildestradiol, 150 de levonorgestrel, tomando 4 píldoras iniciales y repitiendo 4 píldoras a las 12 horas. Pero también podemos usar como método de emergencia el dispositivo intrauterino, tanto los dispositivos T de cobre como los dispositivos hormonales, en este caso pues el Mirena, el que ha sido estudiado para esto. Algo de historia entonces de la anticoncepción de emergencia. En el 1960 recordemos pues que se comenzó a utilizar la píldora anticonceptiva con muy altas dosis de estrógenos y se empezaron a utilizar también como método de emergencia, pero también con todos sus efectos secundarios por estas altas dosis. En 1974 ya empieza a aparecer el método Yuspe con estas dosis que mencionamos, logrando al menos 100 microgramos de tildestradiol para cumplir como este objetivo. Sin embargo, a pesar de que pues tenía menos efectos secundarios, seguía siendo una dosis alta y su eficacia pues no era tan buena como los métodos que salieron posteriormente. En 1993 aparece entonces el levonorgestrel como método de emergencia, que ha sido como lo más revolucionario y lo más utilizado hasta ahora. Y ya en el 2009 aparece el ulipristal, donde vamos a ver que después de las 72 horas incluso puede ser más eficaz que el levonorgestrel. Entonces, ¿a quién le podemos ofrecer anticoncepción de emergencia? Toda mujer que haya tenido una relación sexual no protegida en cualquier momento de su ciclo menstrual. Si esa mujer que tuvo una relación no protegida está más de 21 días después de un parto, porque recordemos que los primeros 21 días después del parto, pues no hay riesgo de que haya una ovulación. Si han pasado más de 5 días después de un aborto, un embarazo ectópico o un embarazo molar, o si el método anticonceptivo se usó de forma incorrecta. Entonces vamos a especificar qué es una forma incorrecta de ese método anticonceptivo. Si está usando la inyección de solo progestágeno, que haya tardado 4 semanas o más en aplicarse la siguiente inyección. Recordemos que como este es un método de depósito, por eso nos permite pues como este periodo tan amplio entre un inyectable y otro. Si está tomando la píldora de solo levonorgestrel, recordemos que las píldoras de solo progestágeno hay de 3 tipos: levonorgestrel, drospirenona y desogestrel. Si está tomando la píldora de solo levonorgestrel, si tiene un olvido de más de 3 horas, porque recordemos que su mecanismo de acción principalmente es el espesamiento del moco cervical y este se pierde rápidamente. Si está usando el parche o el anillo, que haya tardado más de 48 horas hacer el cambio o reiniciarlo después de la semana de descanso. Si está usando anticonceptivos orales combinados con 30 microgramos de tildestradiol, tener olvidos de 3 o más píldoras o de 2 o más en la primera semana de uso. Si está usando inyectables combinados, que se haya tardado más de 7 días en la aplicación del inyectable. Si está usando preservativo, algún accidente con el preservativo, o si tiene un dispositivo intrauterino y posteriormente tuvo una revisión o tuvo una expulsión, pues probablemente esa relación anterior a que se haya dado cuenta de la expulsión puede haber sido una relación de riesgo. Como decíamos ahorita, entonces tenemos métodos hormonales y dispositivo intrauterino y se los organizamos en efectividad, el más efectivo para reducir
embarazos no deseados como método de emergencia es el dispositivo intrauterino, porque ahorita vamos a ver que su efecto dura mucho más tiempo que los métodos hormonales. También entonces seguido estaría el acetato de ulipristal en cuanto a efectividad y por último el levonorgestrel, que no es que sea poco efectivo, pero sobre todo en un lapso de tiempo posterior a las 72 horas empieza a ser menos efectivo que otros métodos. Esta gráfica aparece en el Manual de Proveedores de la Organización Mundial de la Salud en su última edición, que es de 2022, donde nos comparan la efectividad de los métodos de emergencia hormonales, mostrando que si no usáramos ningún método, pues habría 8 embarazos después de una relación de riesgo. Si se usa el acetato de ulipristal, menos de 1. Si se usa el levonorgestrel, 1. Y si se usa el método YUSPE, que es el combinado, 2. ¿Cierto? Entonces vemos cómo realmente el acetato de ulipristal pues sobrepasa un poco la eficacia del levonorgestrel. La OMS también nos habla de la importancia del suministro anticipado. ¿Qué es esto? Que yo pueda brindar el método de emergencia no en el momento que la mujer lo necesite, sino antes. Por ejemplo, yo me acerco al sistema de salud, tengo una asesoría anticonceptiva, elijo X o Y método, pero adicionalmente el sistema de salud me va a proveer el método de emergencia, explicándome en qué momento sería necesario su uso. Entonces esto aumenta la probabilidad de que se vaya a usar cuando sea necesario. No afecta la frecuencia de uso, no quiere decir que quien tenga suministro anticipado lo va a usar más. Y tampoco afecta el uso de la anticoncepción, no quiere decir que quien lo tenga disponible pues vaya a ser más tranquila con su método anticonceptivo, todo lo contrario, probablemente se va a sentir mucho más segura. ¿Y hasta cuánto tiempo después de esa relación de riesgo podemos usar estos métodos de emergencia? El dispositivo intrauterino clásicamente se había dicho que eran 5 días, máximo 7. Sin embargo, hay estudios más recientes que han evaluado a esas pacientes posteriormente y se ha visto que puede ser efectivo incluso hasta 14 días después de esa relación de riesgo. El acetato de ulipristal hasta por 120 horas y el levonorgestrel, su mayor efectividad está en las primeras 96 horas, pero puede usarse incluso máximo hasta 120 horas, perdiendo un poquito de su efectividad. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos métodos? Y esto es muy importante entenderlo para entender otros conceptos que vamos a ver más adelante. Entonces, los métodos hormonales, tanto el levonorgestrel como el ulipristal, lo que hacen es retrasar la ovulación. ¿Cuánto? Alrededor de más o menos 5 días, que es el tiempo que los espermatozoides están vivos y pueden tener pues efectos en el óvulo, ¿cierto? Entonces nos retrasan la ovulación y ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta. Los dispositivos intrauterinos ejercen un efecto tóxico tanto en el espermatozoide como en el óvulo. Alteran la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides, pero adicionalmente crean una reacción inflamatoria endometrial. Por eso, como tienen como varios frentes de acción, hace que su efectividad sea mucho mayor. Otra cosa a tener en cuenta importante es que el levonorgestrel no tiene efectos posovulación, mientras que el dispositivo intrauterino sí. Es decir, retrasa la ovulación, pero aparte de eso no va a tener ningún otro efecto si la ovulación ya se ha producido. El ulipristal es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Su mecanismo de acción, como dijimos, es el mismo del levonorgestrel. Todavía es incierto, algunos estudios lo han mostrado, pero no todos lo han confirmado, que tenga efectos en el endometrio y en los espermatozoides y que esto sea lo que explique pues como esa mayor efectividad cuando se compara con el levonorgestrel. Y esto es para mostrar que los métodos hormonales pues van a ser útiles antes de que se produzca la ovulación, pero ya no van a tener efecto después de que se produzca, a diferencia del dispositivo intrauterino que va a ser útil en todo el periodo o en todo el ciclo. Entonces, si ya está empezando el pico de la LH, ya el levonorgestrel no va a ser capaz de posponer esa ovulación, ya esa ovulación se va a producir. Y si ya se dio el pico, el acetato de ulipristal tampoco va a ser capaz de posponer esa ovulación. Puede hacerlo si el pico está iniciando, pero no cuando ya está en su máximo punto. Mientras que el dispositivo intrauterino, como vemos, pues va a tener su efecto durante la ovulación o posovulación. Es importante que cuando la mujer o la pareja soliciten un método de emergencia, evitemos procedimientos que puedan ser innecesarios y que puedan retrasar
o alterar la oportunidad de estos métodos. La mujer puede tomar método de emergencia cuando lo necesite, sin tener que consultar primero a un proveedor de atención en salud. Estas son como indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para que puedan acceder fácilmente a estos métodos. Porque si nosotros requerimos una cita médica para poder acceder al método, pues imagínense, en nuestro sistema de salud a veces encontramos citas médicas a 8, 15, 20 días o más, ¿cierto? Y pues si siempre van a tener que ir a un servicio de urgencias para solicitarla, pues también se vuelve muy complejo porque sabemos cómo están a veces los servicios de urgencias. Entonces que pueda haber un momento, un sitio donde pueda acceder a este método fácilmente sin que eso implique que tenga que tener una consulta. No se necesitan procedimientos ni pruebas antes de tomar métodos de emergencia. Entonces no tengo que mandar exámenes de sangre, no tengo que medir la presión arterial, no tengo que pesar la paciente. Si yo estoy en una consulta y puedo hacerlo, maravilloso, pero no es que tenga que hacerlo, que sea una condición. Y esto digamos que cambia un poquito para el dispositivo, porque sabemos que siempre que vamos a poner un dispositivo, pues debemos al menos hacer un examen ginecológico donde pueda evaluar la presencia o no de infecciones que me contraindiquen su inserción. Y la excepción es el caso de una mujer que no haya tenido la última menstruación prevista. En tal caso, sí debe hacerse una prueba de embarazo antes de usar el ulipristal específicamente. En cuanto a los criterios de elegibilidad, también es muy importante saber que los métodos de emergencia, a pesar de que son métodos hormonales, no se aplican los criterios de elegibilidad que sí se aplican para métodos anticonceptivos de largo plazo que pueden contener incluso las mismas hormonas. Entonces pueden usarse sin problema cuando hay antecedente de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o otros eventos tromboembólicos. Ahí serían categoría 2, a pesar de que pueden ser de solo progestágeno y combinados, pero como lo vamos a usar en una dosis única, no se cumplen como esas condiciones para los métodos a largo plazo. Lo mismo en mujeres con migraña, con aura, sin aura, y en enfermedad hepática grave también lo podemos usar, a diferencia de, como les digo, cuando usamos ya métodos a más largo plazo, también sería categoría 2 para estos métodos de emergencia. Importante tener en cuenta también las posibles interacciones medicamentosas. Por ejemplo, cuando estamos tomando medicamentos inductores enzimáticos de la citocromo P450, pueden reducir la eficacia del acetato ulipristal y del levonorgestrel. En este caso, si estamos tomando este tipo de medicamentos, considerar un dispositivo intrauterino. Recordemos que acá están incluidos varios de los anticonvulsivantes. La efectividad también puede reducirse si se toman progestinas hasta 5 días después de la toma para el acetato ulipristal. ¿Por qué? Recordemos que el acetato ulipristal es un inhibidor de los receptores de progesterona. Entonces, si iniciamos el método con progestinas inmediatamente, me puede afectar el mecanismo de acción del ulipristal y el ulipristal no ser capaz de inhibir esa ovulación que queremos inhibir. Entonces, si el método de emergencia utilizado es el acetato de ulipristal y mi método anticonceptivo contiene progestinas, debo esperar al menos 5 días para su inicio. Y al parecer, esto también puede ocurrir si yo venía tomando progestinas antes como método anticonceptivo. Entonces, si mi método anticonceptivo contiene progestinas y yo voy a requerir un método de emergencia, probablemente sea mejor utilizar un levonorgestrel o un dispositivo intrauterino y no un acetato ulipristal, porque parece que también puede verse afectado su mecanismo de acción. Efectos secundarios de métodos hormonales. A veces cefalea, náuseas, parece ser uno de los más frecuentes, dolor abdominal como pesadez, vómito, pero es menor con el acetato ulipristal que con el levonorgestrel, sensibilidad mamaria o cambios en el patrón del sangrado. Recordemos que la menstruación puede tanto adelantarse como atrasarse al menos una semana, y esto es importante explicarlo pues para que la mujer no vaya a sentir algún temor si llega en un momento en que no la esperaba. Y como hemos hablado de que el dispositivo intrauterino pues tiene mayor efectividad, puede usarse independientemente del momento del ciclo, no cambia su efectividad si está ovulando ya. Entonces vale la pena como reafirmar esas ventajas que tiene el dispositivo intrauterino como método de emergencia. Definitivamente entonces es el más efectivo. Es efectivo después de la ovulación.
provee anticoncepción a largo plazo. Esto es importante. La mujer puede usarlo como método de emergencia, pero puede dejarlo como su método anticonceptivo, pero no necesariamente tiene que ser así. Y esto también es muy importante. Si la mujer quiere usar el dispositivo solo como método de emergencia, puede hacerlo. Ya si ella decide continuarlo como método anticonceptivo, está bien. Pero a veces vemos en algunas consejerías que le dicen, no, si usted elige el dispositivo intrauterino, tiene que quedarse con él. No, sigue siendo costo efectivo si solamente decide utilizarlo como método de emergencia. Y tiene todo el derecho a retirarlo posteriormente e iniciar otro método si así la mujer lo elige. Y no parece verse afectado ni por el peso ni por el uso de medicamentos, como si se pueden afectar los métodos hormonales. Como dijimos entonces con respecto al inicio de la anticoncepción, si como método de emergencia se usó el levonorgestrel, el método anticonceptivo puede iniciarse inmediatamente. Es decir, me tomo el levonorgestrel y ese mismo día puedo arrancar con mi método anticonceptivo. Contrario al ulipristal, por lo que dijimos anteriormente, si estamos tomando como método anticonceptivo un método con progestinas, debo esperar al menos 5 días para iniciar ese método para que no se altere el mecanismo de acción del acetato de ulipristal. También hay algunas consideraciones con el peso. Lo que se ha visto es que la efectividad del levonorgestrel puede reducirse cuando una mujer tiene un índice de masa corporal mayor a 26 o pesa más de 70 kilos. Se había pensado en que duplicar la dosis, incluso algunas guías lo habían recomendado, que duplicar la dosis podría ser una buena opción en estas pacientes con sobrepeso. Sin embargo, lo que han mostrado los estudios es que a pesar de que se aumentan los niveles plasmáticos de levonorgestrel, esto no está directamente relacionado con la efectividad, es decir, no produce menos embarazos no deseados. Por tanto, parece que duplicar la dosis aumenta los efectos secundarios, pero no la efectividad. Por tanto, en esas mujeres con obesidad y sobrepeso, se prefiere usar el dispositivo intrauterino o el acetato ulipristal. Si solo tenemos levonorgestrel, pues va a ser mucho mejor utilizarlo que no utilizar nada. Y no hay evidencia sobre recomendar aumentar la dosis en acetato ulipristal en mujeres obesas. Y la pregunta es, entonces, ¿es seguro utilizar la anticoncepción de emergencia más de una vez en el mismo ciclo? No solo es seguro, sino que se debe utilizar, ¿cierto? Como les decía, con el mecanismo de acción lo que hacemos es retrasar la ovulación. No quiere decir que se inhiba completamente en ese ciclo. Entonces, si yo tengo más de una relación de riesgo posterior al uso de la anticoncepción de emergencia, más de 24 horas después, debo tomar nuevamente la anticoncepción de emergencia. El desarrollo folicular y la ovulación solamente se posponen, por tanto, debo repetir la dosis y esto debe quedar siempre muy claro cuando prescribimos el método de emergencia, porque a veces la mujer se puede confiar, listo, ya me tomé la píldora del día después, ya quedo protegida hasta que me venga la menstruación y realmente no es así. Y si la siguiente menstruación tiene lugar más de 7 días después de lo previsto, tras tomar la anticoncepción de emergencia, debemos realizar una prueba de embarazo. Recordemos, la menstruación se puede adelantar una semana o posponer una semana. Si una semana después de esa fecha prevista no ha llegado, es importante descartar que no haya un embarazo. Y no existen riesgos conocidos para el feto concebido si la anticoncepción de emergencia no logra prevenir ese embarazo. Eso también es importante decírselo a las mujeres, porque si ellas deciden continuar con ese embarazo, saber que no va a haber riesgo para sus fetos. Otras consideraciones importantes a tener en cuenta. Se debe brindar asesoría anticonceptiva, pero esta no debe convertirse en prerequisito para acceder a métodos de emergencia. Y a veces lo vemos. O sea, no se le puede prescribir la píldora o el dispositivo hasta que usted no venga a una asesoría anticonceptiva. Esto se le puede dar la información, se le puede invitar, si tenemos el espacio en ese mismo momento, maravilloso, pero no puede convertirse en una condición ni en una barrera. La efectividad de la anticoncepción de emergencia no se afecta por su uso constante. Sin embargo, la efectividad general a un año es menor que la de la mayoría de anticonceptivos modernos. Ha existido mucho el mito de mientras más la use, menos le va a servir. Esto es falso. Todas las veces que yo use la anticoncepción de emergencia, si la uso de manera adecuada, su efectividad va a ser la misma. Lo que pasa es que su efectividad sí es menor que usar un método anticonceptivo moderno que tienen una alta eficacia, ¿cierto?
Entonces, en esas mujeres que de pronto vemos que están usando de forma muy frecuente la anticoncepción de emergencia, sí podemos brindarle la posibilidad de una asesoría anticonceptiva para que puedan acceder a otro método más efectivo. Si hay mujeres que deciden que su anticoncepción más adecuada es la anticoncepción de emergencia, tienen todo el derecho a hacerlo, siempre y cuando sea una decisión informada. Y si la mujer vomita en un plazo de 3 horas, después de tomar una dosis de acetato ulipristal o 2 horas después del levonorgestrel, debe tomar otra dosis lo antes posible. Y la anticoncepción de emergencia no protege contra infecciones de transmisión sexual, por tanto, debe darse educación sobre uso adecuado del preservativo. Aprovechar ese momento para dar como una asesoría integral si se tiene la oportunidad. Muy bien, esas son algunas de las referencias utilizadas para este tema. Igual estas se les van a enviar. Agradezco entonces su atención y esperamos que podamos brindar la mejor información a nuestras mujeres y seguir evitando embarazos no deseados y que ellas puedan seguir teniendo un adecuado proyecto.